¿Te atreverías a sentarte en un columpio que guarda un oscuro secreto? Descubre la escalofriante historia de La sombra en el columpio vacío, donde una simple decisión puede cambiarlo todo o condenarte para siempre. El Parque Central de Santa Esperanza siempre había sido un lugar de encuentro para los niños y sus familias. Durante el día, el aire se llenaba de risas, y el crujido de los columpios mezclado con los gritos de juego era una sinfonía cotidiana. Pero al caer la noche, el parque se transformaba en un lugar que los habitantes preferían evitar. Se decía que un columpio en particular, el más antiguo y desgastado, nunca debía estar ocupado después del anochecer. Los rumores hablaban de una sombra que aparecía para reclamarlo, una presencia que muchos aseguraban haber visto, pero pocos se atrevían a describir. Clara, de 16 años, siempre había despreciado esas historias. Era una joven curiosa y terca, con un fuerte sentido de desafío hacia todo lo que consideraba superstición. Aquella noche, después de una discusión con su madre, decidió probar que todo aquello era solo un cuento. Era casi medianoche cuando llegó al parque. La brisa nocturna movía las hojas de los árboles, y la luz de los faroles creaba sombras alargadas que danzaban sobre la grava. Clara avanzó con pasos decididos hacia el columpio señalado en las historias. El columpio era más viejo de lo que recordaba, con la pintura descascarada y las cadenas oxidadas. Parecía inofensivo, casi patético. «Esto es lo que tanto miedo les da», murmuró con una sonrisa sarcástica. Sin dudarlo, se sentó, dejando que el frío metal le recordara lo tonta que era aquella idea. El silencio del parque se volvió ensordecedor. Clara comenzó a equilibrarse lentamente, disfrutando de la tranquilidad. «¿Dónde está tu sombra?», dijo en voz alta, burlándose de la leyenda. De repente, el otro columpio se movió. No fue un movimiento causado por el viento, fue un equilibrio lento, deliberado. Clara se detuvo en seco, sus manos apretaron las cadenas con fuerza. Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que alguien más estuviera allí. «¿Quién anda ahí?», preguntó, intentando sonar valiente, pero su voz temblaba. El columpio continuó moviéndose, cada vez con más fuerza, como si alguien invisible se balanceara junto a ella. Clara retrocedió, dejando que el columpio se detuviera por sí solo. El aire se tornó más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Fue entonces cuando lo notó. Su sombra proyectada por la luz de un farol ya no estaba sola. A su lado, una figura alargada y delgada se alzaba, sin forma definida, pero claramente humana. Clara parpadeó, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la sombra permanecía ahí, inmóvil. Intentó retroceder, pero su pie tropezó con una raíz, y cayó al suelo. La figura en la parecía sombra moverse, como si se inclinara hacia ella. «¿Qué quieres?», susurró, su voz apenas audible. La única respuesta fue un susurro, suave y frío, como si el viento hablara directamente a su oído. «Este lugar no es tuyo». Las palabras no fueron claras, pero el mensaje lo fue. Clara se levantó de un salto y corrió hacia la salida del parque, con el sonido de las cadenas del columpio resonando detrás de ella. Cuando llegó a casa, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. Pero algo no estaba bien. La luz de la lámpara en la entrada proyectaba su sombra en la pared, y aquella figura delgada seguía ahí, justo detrás de ella. Clara sintió como el aire de su hogar, normalmente cálido y seguro, se volvía pesado, casi irrespirable. Su sombra permanecía inmóvil en la pared, pero la figura detrás de ella no seguía las mismas reglas. Se movía lentamente, alzando un brazo que parecía delgado y deformado, como si estuviera a punto de tocarla. Un sudor frío recorrió su frente. Parpadeó varias veces, convencida de que era un juego de su mente, pero la figura permanecía ahí, acechante. «Esto no está pasando, no puede estar pasando», susurró, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrieron de nuevo, la sombra ya no estaba en la pared. Había desaparecido. Clara sintió un alivio momentáneo, pero entonces escuchó algo que la hizo congelarse, un leve crujido, como el de una cadena oxidada, resonando en el pasillo que conducía a su habitación. Lentamente, giró la cabeza hacia el origen del sonido. El pasillo estaba oscuro, pero había algo al final. Una figura apenas visible,
alta y delgada, con movimientos espasmódicos, parecía estar esperando. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero no podía moverse. ¿Qué quieres de mí?, y gritó, con una mezcla de furia y miedo, esperando que su voz rompiera aquel momento irreal. El crujido cesó. La figura no respondió, pero dio un paso hacia adelante. Era un movimiento antinatural, como si cada articulación de su cuerpo estuviera dislocada. Clara retrocedió hasta tropezar con una mesa pequeña, derribando un florero que estalló en el suelo. El ruido pareció detenerse todo por un instante. Un silencio envolvió la casa, y entonces, como un eco lejano, la voz volvió. ¿Por qué te sentaste ahí? Clara sintió que su pecho se comprimía. Esa voz no era humana. Era fría, hueca, y parecía resonar directamente en su cabeza. Yo no sabía, intentó decir, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La figura avanzó otro paso, entrando en el tenue resplandor de la lámpara del pasillo. Ahora podía distinguir más detalles, no tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus rasgos. Su cuerpo parecía estar hecho de una sombra densa que ondulaba como si estuviera viva. Clara no pudo soportarlo más. Con un grito ahogado, corrió hacia la puerta de la cocina, buscando cualquier cosa con la que pudiera defenderse. Pero cuando llegó, encontró algo que la hizo detenerse en seco. En el centro de la cocina, bajo la luz que parpadeaba, había un columpio. Las cadenas colgaban del techo, y el asiento, cubierto de óxido y madera astillada, se balanceaba suavemente, como si alguien acabara de levantarse de él. Detrás del columpio, la sombra estaba nuevamente allí, más grande, más definida, y ahora parecía sonreír. Clara sintió como sus piernas temblaban mientras retrocedía, incapaz de apartar la vista del columpio que no debería estar allí. La cadena crujía, emitiendo un sonido rítmico que resonaba en su mente como una macabra burla. La sombra detrás del columpio comenzó a moverse, serpenteando hacia ella como una nube densa de oscuridad. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía más frío, y una presión invisible le oprimía el pecho. Clara tropezó con el marco de la puerta, cayendo al suelo. «Déjame en paz. No hice nada malo», y gritó, con lágrimas deslizándose por su rostro. La sombra se detuvo. Por un instante, el silencio fue absoluto. Entonces, la voz volvió a escucharse, como un eco distante que parecía venir de todas partes. «Te sentaste en mi lugar». Clara negó con la cabeza, sin comprender. Yo no sabía que era tuyo». «Ahora lo sabes», respondió la voz, más cercana, más penetrante. «Pero ya es tarde». El columpio comenzó a balancearse con más fuerza, como si una fuerza invisible lo impulsara. Las cadenas golpeaban el techo con un sonido metálico, y Clara sintió como su corazón latía con un frenesí desesperado. De repente, una risa baja y gutural llenó la cocina. No era humana, parecía surgir de lo más profundo de aquella sombra. Clara se arrastró hacia atrás, pero la sombra no avanzó. En cambio, señaló el columpio con uno de sus brazos alargados y deformes. «Siéntate». Clara negó frenéticamente, temblando de pies a cabeza. No voy a hacerlo». La risa cesó. La sombra parecía alargarse aún más, llenando casi todo el espacio de la cocina. Ahora estaba justo frente a ella, su figura oscura pulsando como si respirara. «Siéntate, o yo lo haré». Clara no entendió lo que eso significaba, pero la amenaza implícita era clara. Miró el columpio, luego a la sombra, y supo que no tenía elección. Con las manos temblorosas, se levantó lentamente y dio un paso hacia el columpio. Cada paso parecía un desafío contra el instinto que le gritaba que saliera corriendo. Cuando finalmente llegó al columpio, se detuvo, dudando. «Hazlo», dijo la voz, ahora directamente detrás de ella. Clara tragó saliva y se sentó. El metal estaba gélido, y las cadenas chirriaron al sostener su peso. Nada sucedió al principio, solo el crujido del columpio mientras se balanceaba ligeramente. Pero entonces sentí algo. Una presión invisible comenzó a rodearla, como si millas de manos la tocaran al mismo tiempo. El aire a su alrededor parecía más denso,
y en el reflejo de la ventana vio algo que la hizo gritar. La sombra ahora estaba dentro de ella. Las cadenas del columpio se apretaron, como si estuvieran vivas. Clara intentó levantarse, pero no pudo moverse. Su cuerpo estaba paralizado, y su visión comenzó a oscurecerse mientras una risa familiar resonaba en su mente. «Ahora eres parte de mí», susurró la voz, y todo se desvaneció. Cuando Clara abrió los ojos, estaba de vuelta en el parque. El sol estaba saliendo, y los columpios permanecían inmóviles. Miró a su alrededor, desconcertada, preguntándose si todo había sido un sueño. Pero cuando miró sus manos, notó algo extraño. Sus dedos estaban manchados con óxido y polvo, como si hubiera estado sujetando cadenas antiguas durante horas. Y entonces lo sentí. Una sombra, delgada y alargada, proyectándose junto a la suya. Clara permaneció inmóvil en el parque, con la sensación de que algo oscuro seguía acechándola. Su respiración era irregular, y aunque el sol comenzaba a iluminar el lugar, el frío en su pecho no desaparecía. Sabía que no podía ignorar lo que había pasado, ni fingir que era un sueño. Tenía que enfrentarlo. Decidida, buscó respuestas. Recordó las historias que había escuchado sobre el columpio y decidió visitar a Doña Ángela, una anciana del pueblo que conocía todas las leyendas locales. Al llegar a su casa, la mujer, que apenas salía, parecía esperarla, como si supiera lo que había sucedido. «Te sentaste en el columpio, ¿verdad?», preguntó Doña Ángela con una mezcla de preocupación y resignación. Clara ascendiendo, y con voz temblorosa explicó todo lo que había vivido. Doña Ángela suspiró y sacó un viejo libro de su estante, lleno de páginas amarillentas. Lo abrió en una sección que hablaba sobre el parque. «Ese columpio perteneció a un niño llamado Tomás», dijo la anciana. Era solitario, ignorado por todos los niños del pueblo. Pasaba horas balanceándose ahí, soñando con tener amigos. Pero una noche desapareció, y lo único que quedó fue su sombra. Desde entonces, quienes se sientan en su columpio son perseguidos por su soledad y su enojo. Clara sintió un nudo en la garganta. La historia de Tomás no sonaba como un espíritu vengativo, sino como un alma atrapada en su propio dolor. «¿Y qué puedo hacer para ayudarle?», preguntó, determinado. Doña Ángela la miró con seriedad. «Debes devolverle lo que perdió, compañía y paz. Esta noche, vuelve al parque y siéntate en el columpio. Háblale. Escúchalo. Pero recuerda, no debes mostrar miedo, porque su soledad alimenta su oscuridad». Esa noche, Clara regresó al parque. Esta vez, no había desafío ni incredulidad en su corazón, solo empatía y un deseo de redimir su error. Se sentó en el columpio y esperó. El aire se volvió frío, y pronto, la sombra apareció, moviéndose lentamente hacia ella. Clara cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a hablar. «A Tomás, sé que estás ahí. Lo siento si te hice daño. No sabía lo que te había pasado». El columpio junto a ella comenzó a moverse. La sombra se hizo más clara, y por primera vez, Clara pudo distinguir una forma infantil, delgada y encorvada. «¿Por qué viniste?», preguntó una voz pequeña, triste, casi un susurro. Clara lo miró, tratando de sonreír. «Porque no quiero que esté solo. Nadie debería estar solo». La sombra pareció detenerse, confundida. Por un momento, el aire dejó de ser pesado, y un nivel de calor reemplazó el frío. «¿No me tienes miedo?», preguntó Tomás. «No, Tomás. Solo quiero ayudarte». La sombra permaneció en silencio, pero el parque comenzó a cambiar. Las luces de los faroles brillaron con más fuerza, y el columpio dejó de crujir. Tomás se acercó a Clara y extendió una mano, que ya no era oscura ni deformada. «Y gracias», susurró, antes de desaparecer en un destello cálido que iluminó el parque. Desde aquella noche, el columpio dejó de moverse solo. Clara sabía que Tomás finalmente había encontrado la paz que tanto buscaba. Y aunque el parque recuperó su vida diurna, cada vez que pasaba por ahí, Clara se detenía un momento, segura de que Tomás aún la observaba, pero ya no con tristeza, sino con gratitud.